amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos nuevamente a nuestra casa, TVON Chile, en nuestro programa Armonía y Salud. Estamos muy contentos nuevamente de poder compartir un tema interesante, algo que aprender juntos. Pero antes que eso quiero mandar muchos saludos a Suecia, a todos los amigos que nos ven en Latinoamérica y que están haciendo que crezca este programa, así que sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos a alguien que ustedes ya conocen, que es alguien de la casa, que es nuestro invitado Guiendo, que está aquí presente y que la verdad queremos compartir una conversación hoy acerca de un tema muy interesante que es la meditación. Nos preguntamos simplemente qué es la meditación y te damos la bienvenida, Guiendo, para que conversemos y podamos compartir este día. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente y que me hayan invitado, ¿ya? Así que muy contento de venir a conversar y especialmente de algo tan antiguo y al mismo tiempo tan importante como la meditación. Claro. Yo creo que para los que no conocen la meditación o quizás vienen escuchando ahora un poco más que la gente a lo mejor está practicando la meditación, ¿cómo podríamos iniciar esto y decir en simples palabras qué es la meditación? Bueno, la meditación es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Yeah. Porque ahora no estamos pensando en nada más que no sea que estar aquí justamente en esta entrevista. O sea, cualquier problema que tengamos en este momento, ¿cierto? Cualquier cosa que tengamos que hacer, no puede estar acá porque nos distraería de lo que estamos haciendo. Entonces estamos totalmente en este momento. Por lo tanto, esta es una conversación meditativa, se podría decir, es una meditación consciente, sin que nada lo distraiga. Meditación es estar en el momento, como lo estamos ahora. Es decir, poner toda nuestra atención y en lo que estamos haciendo justamente. Y también porque estamos pensando en otras personas, ¿verdad? Y en compartir esto. Pero no estamos, nuestro pensamiento, digamos, no está lleno de problemas, lo podemos dejar afuera. Claro. ¿Ah? Estamos focalizados, dices tú, en este estado. Sí. Tú recién dijiste, bueno, esto es tan antiguo, ¿verdad? Si pudiéramos remontarnos un poco a los orígenes, ¿desde dónde viene esto de la meditación? Desde la India, yo sé, por las referencias que tengo, pero más allá, no sé qué nos podrías contar. La meditación es tan antigua como la Tierra misma. ¿Tan antigua? Sí, es muy antigua la meditación. De hecho, la meditación se remonta por lo menos 5.000 años antes de Cristo, según la historia, ya, según lo que han encontrado. En la arqueología se podría decir, pero es mucho más antigua porque la meditación nace de la observación de la naturaleza. ¿De un estado contemplativo, por ejemplo? Claro, podríamos hablar de un estado contemplativo. Entonces, antiguamente, hablemos, pero muy antiguamente, en tiempos muy remotos, el contacto del hombre con la naturaleza lo hace entrar en esos estados contemplativos de admiración de la naturaleza, ya sea de una puesta de sol, ya sea de los árboles al movimiento, ya sea de un pájaro que canta. Entonces desde allí, desde su principio, cuando el hombre tuvo la capacidad de contemplar las cosas, en ese momento podíamos dar un punto de inicio a la meditación propiamente tal. Y eso se pierde en la historia, no sé en qué momento habrá sido, ¿cierto? Pero justamente, pero espero de tener por lo menos más de 5.000 años, mucho más, 10.000 años, quizás no, y mucho más antiguo, de que el hombre, de que está en contacto con la naturaleza y la logra contemplar y sentirse como abstraído de alguna forma de todo, solamente contemplando la naturaleza, en ese momento tuvo que haber partido la meditación. Claro, ese es como el punto de partida que tú en realidad señalas para... Claro. Mira qué bien. Y bueno, este origen está asociado también, yo sé, por los hindú, ¿no es cierto? Que claro. tiene alguna, no sé, que tenemos más historia, ya que tú dices 5.000 años antes. Esto estaba asociado a algunas posturas, por ejemplo. Generalmente la gente lo asocia a una postura en particular, porque me imagino uno tendrá que disponerse, no sé, a un estado relajado, por ejemplo, o de respiración en particular. Sí. Actualmente la meditación tiene muchos tipos de técnicas y muchos tipos de formas de hacerla. ¿Ya? Pero todo al mismo tiempo, todo lo que existe ahora, que es como un árbol, viene desde una raíz primordial de meditación. Y de ahí salen sus diferentes tipos de ramas para diferentes tipos de personas, podríamos decirlo, ¿cierto?
o para personas con cierto tipo de capacidades, en menos una, más en otra, entonces ya va eligiendo como la meditación que más le acomoda a la persona. Ya, eso existe actualmente, Claro. pero antiguamente todo viene como de un árbol primordial, viene de una raíz. ¿Ya? Si nos remontamos, como te decía, a traer la meditación propiamente tal y que la meditación tiene que ver, en este caso, con la contemplación, ¿cierto?, de la naturaleza misma, ¿cierto? Entonces podríamos hablar que la meditación tiene un origen chamánico, Ya. ¿ya? Porque los chamanes, ¿cierto?, como se conoce, son los que tienen el contacto pleno con la naturaleza, ¿cierto? Y a través de ese contacto con la fuerza de la naturaleza tienen un contacto con algo que está más allá incluso de eso, ¿cierto? Por lo tanto, el origen propiamente tal de la meditación, como conversamos, tiene un origen en la naturaleza, chamánico, ¿cierto? Que hasta el día de hoy ha perdurado. Claro. Y hoy día, actualmente, ¿cómo nosotros practicamos esta meditación que tiene, ¿no es cierto?, todo este origen ancestral, ¿verdad?, que pasa por lo chamánico? Hoy día, ¿cómo podemos ponernos en un estado de meditación, por ejemplo? ¿Cómo podríamos aprender, a lo mejor, que yo no sé a lo mejor meditar, cómo podría aprender para practicar esta técnica? Bueno, como te decía, existen varios tipos de meditación. Por ¿Ya? ejemplo, Y claro. cada tipo de meditación tiene diferentes técnicas. Por ejemplo, existe hoy en día, es cierto, existe la meditación a través de la música, por ejemplo, ¿cierto? Entonces a veces a través de sonidos como por ejemplo los cuencos tibetanos, ¿cierto? Los cuencos de cuarzo, ¿cierto? U otro tipo de música, uno también puede acceder a estados como de relajación de alguna forma, ¿cierto? También tenemos la meditación que es en silencio, ¿cierto? También es una forma de hacerlo. También tenemos las meditaciones que son como dinámicas o más heroicas de alguna forma, que es como más activa, más meditación activa, activa, justamente es como un baile, pero después entran en estados como de serenidad, de silencio. Entonces hay diferentes formas como iniciar y hay una enormidad más de meditación, entonces y cada meditación tiene su propio, por ejemplo en Reiki también hay meditaciones y son meditaciones de Reiki. Entonces tenemos Claro, una amplia variedad, no podríamos sí, decir meditación es esto solamente, sino que tendríamos que tener un conocimiento mayor. claro. Por ejemplo, el otro día me comentaban acerca de la meditación Osho, que yo sé que tú también la practicas, y si pudiéramos contarnos a lo mejor de en qué consiste esto. Tú me hablabas de meditaciones activas. Claro. Bueno, como tú has dicho, meditación 8 viene del maestro Osho, ¿ya? Que abandonó el cuerpo en el año 90, ¿ya? Y él, dentro de su vasta mirada que tenía él, se da cuenta que el hombre actual, a diferencia de antiguamente, vive estresado, especialmente los que viven en las ciudades. Claro. ¿Ya? Como nosotros en nuestra Claro. ciudad. Entonces cuando la persona se sentaba a meditar, el hombre de ciudad, le cuesta mucho porque la mente está en muchos lados y tiene que estar preocupada de muchas cosas. Entonces él para eso diseñó justamente las meditaciones dinámicas, que es justamente sacarse todo el estrés, ¿cierto? Sacar la ira, sacar la ansiedad a través del baile, ¿cierto? Porque el baile cansa. Y inmediatamente después de un baile o de un ejercicio físico, el cuerpo se relaja. Claro. Entonces, por lo tanto, justamente, y para la persona que hacía estos ejercicios, era después que cuando se sentaba a meditar, se le hacía pero mucho más fácil. Y de ahí nacen las meditaciones dinámicas del maestro Osho. Interesante practicarlo eso. Sí. ¿Y tú dirías que estas prácticas, ya sea de la meditación Osho o de otra, por ejemplo la meditación budista, que tal vez tenga otras características, Claro. ¿verdad? ¿Qué beneficio tiene en particular para uno? Aparte de liberarnos del estrés. Tiene una amalgama de beneficios y hoy día con la ciencia ya se han abierto muchas puertas y muchos campos de investigación con respecto a la meditación. ¿Ya? Y la ciencia, tanto a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel químico, ¿cierto? Se han dado cuenta de que en el cuerpo humano suceden muchos tipos de reacciones cuando una persona medita. Por lo tanto, y al mismo tiempo se ve beneficiada en todos los campos, físico, mental y emocional. ¿Ya? Y hay estudios de diferentes partes del mundo, de diferentes universidades, donde avalan estos estudios y dicen que sí, que la meditación trae realmente beneficio a la vida del ser humano. Claro.
Y nosotros que andamos siempre tan apurados, ¿verdad? Que obviamente vivimos también en ciudad, otros también en ciudades mucho más pobladas, pero ¿cómo podríamos hacer un hábito de esto? Porque quizás hay más gente que nos esté mirando y que piense, pero ¿cómo lo hago yo para practicarlo en esta vida como tan acelerada que de repente uno tiene? Yo misma, de hecho, entonces uno piensa, ¿en qué minuto yo practico esto? ¿Lo puedo practicar sola? ¿O bien voy a algún lugar una vez a la semana? ¿Cómo lo concretamos un poco para nosotros que andamos corriendo todo el día? Ahí tuviste un esclavo, porque justamente el punto de quiebre de la meditación es el hábito. Palabra clave, hábito. Claro, el hábito. O sea, lo que más cuesta de la meditación es justamente formar el hábito de meditar. Ya. ¿Ya? Entonces la persona a veces medita, va una vez, participa y después ya no va, ¿cierto? Irregular porque tiene otras cosas que hacer, entonces se pierde esto. Y la idea es hacer, como tú dices, un hábito de la meditación. Haciendo un hábito de la meditación trae pero muchos beneficios. Por ejemplo, la ciencia hoy en día ha descubierto, bueno, no hoy en día, hace mucho tiempo atrás ya descubrió que las ondas del cerebro se dividen en ciertos estados. ¿Ya? Claro. Entonces podemos hablar de un estado beta, ¿cierto? De las ondas cerebrales que se llama como los estados de alerta, ¿cierto? Como lo que estamos ahora, un estado de alerta, ¿ya? Después cuando la persona entra en meditación, ¿cierto? O en relajación, entra a un estado de onda alfa, ¿ya? Y el estado de onda alfa es un estado antes de las ondas delta, y las ondas delta son sueño profundo. Entonces el estado alfa está justamente entre las beta y las delta. Y ese es el estado de la meditación, el estado alfa, que es un estado no de mucha alerta, pero tampoco de sueño profundo. Claro, o sea, no estoy durmiendo. Claro, es un estado donde yo estoy presente, en el momento, justamente. Y podríamos decir que también estoy concentrada, por ejemplo, ¿sí? Esa atención, o estoy concentrada, o no, tú dirías que no tiene tanto que ver con eso. Claro, como decía, a través de esto, ellos se han dado cuenta de que, por ejemplo, 20 minutos de meditación en estado alfa equivale a 1 hora de sueño. Eso me gusta. ¿Cierto? Eso me gusta. De hecho, el Buda mismo, ¿cierto? Un Buda quiere decir ser despierto, el Buda histórico hablemos, porque realmente todos somos Budas, todos somos seres de luz, pero el Buda histórico decían que dormía muy poco. Dormía muy poco. De hecho, se decía hasta que no dormía. Ya decía que no dormía. Estaba en un estado constante alfa. No es que estuviese durmiendo. ¿Ya? Por lo tanto, pero hoy en día los científicos han descubierto justamente 20 minutos, imagínate, solo 20 minutos en estado alfa equivale a 1 hora de sueño. Claro, es decir que uno podría recuperar mucha de esa energía si tuviera este hábito, ¿verdad? Sí. Ahora lo que cuesta es entrar en ese estado alfa. Claro. Por eso, por ejemplo, las meditaciones, en la meditación Zen son 40 minutos de meditación. ¿Por qué? Porque los otros 20 minutos son para que entre en el estado. Y los otros 20 minutos justamente son justamente ya para que disfrutes de la meditación. Claro. Ahora, a medida que uno va practicando, va costando mucho menos. Porque antes necesitabas 20 minutos, después necesitas 15, después 10, claro, como que después 5, justamente. Y por eso es importante, como tú nombras, el hábito. Claro. El hábito te va haciendo más diestro en la meditación. Claro, es que en el fondo se incorpora una forma, digamos, el cerebro, quien también, en el fondo, se produce lo que se llama la habituación también, y por eso lo facilita aún más. Esto me encanta. Y si yo, una persona común y corriente, quiero iniciarme en esto, sabemos que tal vez más adelante podría llegar a meditar en estos 40 minutos o con estos minutos previos para entrar en estos estados. ¿Por cuánto tiempo yo podría partir, por ejemplo, yo que estoy iniciándome en la meditación? ¿Por 5 minutos estaría bien? Mira, yo cuando atiendo personas en mi consulta, siempre la incentivo a meditar 10 minutos diarios. 10 minutos diarios. Que se sienten. Ahora, no les doy una directriz propiamente de la meditación, la pueden hacer como ellos quieran. Yo les doy como la base de la meditación. Ellos si quieren ponen música, ¿cierto? Si quieren la hacen en silencio, eso lo ven ellos. Pero yo sí siempre lo incentivo a hacer por lo menos 10 minutos de meditación. Y al mismo tiempo lo hago que escriban. Entonces ya, tú vas a meditar, de aquí hasta que nos veamos 7 días más, tú vas a meditar 10 minutos todos los días. Y escribe, como tú. Y si no meditaste, igual escríbelo. Entonces cuando la persona llega te cuenta toda la semana. Y me cuenta, no, este día
primer día medité, el segundo día no pude porque tuve que salir, el segundo día de meditar y me quedé dormido, el tercer día me sentía mal, el cuarto día y de los 7 días uno se da cuenta que meditó 1 o 2 con suerte. Y estamos hablando de un día tiene por lo menos 16 horas. Y son 10 minutos de 16 horas. Y cuesta pero una enormidad a las personas hacer 10 minutos de 16 yo considero horas. Que es muy difícil, sí. Pero igual estoy en ese intento. Por eso te preguntaba si tal vez 5 minutos es suficiente. Porque, por ejemplo, yo también pongo música, digamos, o si voy en el auto en la mañana voy en un estado, digamos, con la música, pero tratando de liberar todos esos pensamientos negativos, porque en el fondo yo creo que esto es como si uno pudiera disolver estos pensamientos, ¿no es cierto? Y entrar en un estado distinto, que te prepara para estar mejor en el día. Claro, ahora este tiempo que tú nombras también es muy importante, hace 5 minutos es como un poco, porque 10 minutos es como bueno. Ahora, si la persona en este caso no tiene la capacidad, ¿cierto?, está recién comenzando, es bueno que mejor entonces la meditación sea guiada. Que hay un otro, digamos, que te... Otro, o ese mismo en YouTube tan famoso, ¿cierto? Hay muchas meditaciones ya de 10 minutos y hay una voz, ¿cierto? A veces es en español así, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Pero o sea, hay una voz que uno lo va guiando y lo va introduciendo en un estado de relajación profunda. Y en un momento esa voz lo suelta uno y uno queda ya en el estado. Claro. Para esas personas, pero eso es genial, porque lo guía un poco, sí, resulta mucho más también. Qué bien. Tú, por ejemplo, me comentabas que habían distintos tipos de meditación, ya hablamos de algunas de ellas. Ahora, respecto de la meditación budista, ¿qué podríamos contarle a los amigos de TVON y todos los que nos están viendo? Porque hoy en día el budismo ha cobrado una fuerza mayor, más allá de estos países donde se practica hace muchos años, pero yo creo que hoy día también ha llegado a Chile, por ejemplo, y a otros países de Latinoamérica el budismo. De hecho, hay bastantes centros donde se practica la meditación budista. ¿Hay algunos elementos distintos de las otras meditaciones? ¿O qué tienen en común? Sí, así como lo estamos planteando en este momento, yo diría que sí. Porque la meditación, por ejemplo, de la cual estamos conversando recién, es una meditación que no requiere una práctica concisa de algo en sí, ¿cierto? Cualquier persona que nunca ha meditado puede poner una meditación en internet y la puede hacer, ¿cierto? O también puede a través de otra persona quizá armar momentos de relajación a través de los cuencos, ¿cierto? Claro, incorporando. Pero ahora la meditación budista propiamente tal es una meditación espiritual. Claro, que ahí tenemos una... Claro, que tiene un fin, entre comillas podríamos ponerle religioso, ¿ya? ¿Cierto? A diferencia de la otra meditación de las cuales estamos previamente. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, dentro justamente de la meditación budista, ¿cierto? Al ser budista le da un plus en la meditación. O sea, al ser budista tú estás profundizando de alguna forma la meditación, ya, porque si hay una religión en el mundo que tenga mayor conocimiento y experiencia en cuanto a lo que es meditación, es la budista. O sea, no hay otra, no vamos a encontrar ninguna otra que no tenga. Entonces realmente cuando queremos ir a la raíz de la meditación nos dirigimos al budismo, ¿cierto? Es como si quisiéramos saber todo de fútbol, ¿cierto? Y los mejores vamos a Brasil, ¿cierto? O en este caso en otro país, ¿cierto? Creo, vamos a ese país, ¿cierto? Vamos a la raíz, ¿cierto? Queremos lo mejor. En este caso, claro, el budismo es la religión en este caso que tiene toda la experiencia de miles de años de práctica de meditación de muchos tipos. Por lo tanto, el meditar en el budismo le da un plus extra, justamente. Bien, eso me parece bastante importante que vayamos conociendo mucho más. Y bueno, a la vuelta de esta pausa vamos a conversar acerca de los beneficios para la salud y los efectos fisiológicos que tiene la meditación para todos nosotros. Vamos y volvemos enseguida. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl. Bien, estamos de vuelta de nuestra pausa
saludando a algunos amigos, en particular estamos acá con Yendo y queremos hacer extensivo este saludo del programa de hoy de Armonía y Salud a otro programa de nuestra red que es Vidas en Paralelo. Saludamos a Suecia, al conductor del programa Vidas en Paralelo, Cristian Ponce, y a los productores Juan Cruz, Patricia Sánchez, Piero, me parece que aquí no entendí mucho, Ronnie Pino, Daniel Aguirre Moya. Bien, les damos un saludo y queremos compartir con ustedes este programa. Bueno, estamos en el tema de la meditación, estamos tratando de aprender un poco más, acá con Yendo que nos acompaña hoy, acerca de esta técnica, que en realidad son varias técnicas. Hemos hablado de la meditación Osho, de la meditación budista, por ejemplo, donde están las raíces, ¿verdad? Y también hemos contado a ustedes que esto tiene un origen muy, muy antiguo, ¿verdad? Donde estas técnicas hoy en día se están practicando. A nosotros nos interesa saber, Yendo, desde los beneficios que tiene para la salud, ¿qué dirías tú cuáles son los principales beneficios que tiene practicar la meditación en esta vida tan agitada que tenemos hoy? Bueno, el principal beneficio de la meditación es que uno se hace consciente de uno mismo. ¿Ya? Porque en la vida cotidiana nos dejamos llevar por nuestra mente. Somos como un títere de la mente y no nos damos cuenta. Claro. Entonces, Racional, claro, en el budismo, por eso en el budismo se habla de ignorancia. ¿Ya? Y no se refiere a un ignorante de conocimiento, se refiere en ignorancia a que uno se deja llevar por la mente. Entonces, ahí se expresa justamente que al cortar con la mente, tú cortas con la ignorancia. ¿Ya? Ahora, ¿qué beneficios trae justamente al hacernos más conscientes de nosotros mismos? Que tenemos más claridad con respecto a nosotros, a las cosas que queremos en la vida. ¿Ya? Porque la mente... A ver, tenemos la vesícula, ¿cierto? La vesícula es un órgano como todo y la vesícula está encargada de generar bilis, ¿cierto? Tenemos el páncreas, ¿cierto? Que genera la insulina, ¿cierto? El glucagón también. Tenemos la tiroide, que segrega la tiroxina, ¿cierto? Y tenemos el cerebro, que aparte de generar neurotransmisores, a diferencia de otros órganos, genera pensamientos. ¿Cierto? Y el cerebro no puede dejar de generar pensamiento. Es su función, es lo que él hace. Analizar y generar pensamiento. Analizar, generar pensamiento. Toma el pasado, hace un análisis y genera un pensamiento. Proyecta toda su experiencia hacia el futuro y genera un pensamiento. Está constantemente allí, ¿cierto? Toma decisiones en base al pasado, ¿cierto? Lo proyecta al futuro y toma una decisión en el ahora, ¿claro? Por lo tanto, nos está constantemente bombardeando este cerebro. Entonces muchas personas han llegado a meditar a mí y dicen, ya, yo quiero aprender a meditar. Y claro, nos sentamos a meditar y después dicen, me costó mucho, mi mente andaba por todos lados, me costó entrar en el momento, justamente. Entonces... ¿qué sucede ahí en ese aspecto? Que uno dice, no, yo tengo el control de mi mente, yo soy yo manejo mi vida, yo hago lo que yo quiero, yo decido, yo tengo, entre comillas, libre albedrío. Entonces cuando la persona se sienta a meditar, uno dice, ya, estoy meditando, y la mente se va para allá, recuerda lo que tiene que hacer, ¿cierto? Va al pasado, algún recuerdo bueno o bonito, se proyecta las cosas que tiene que hacer más tarde, y al final termina la meditación y dice, o sea, es que no me pude concentrar, estuve todo el rato con la mente como para allá y para acá. Y por más que la quería quietar, no podía. Decía, ya, ¿por qué te quietas? Si yo te mando, no, y la mente sigue igual. Claro. O sea, uno dice, o sea, tú no tienes el control de tu mente. O sea, ¿quién gobierna en tu vida? Realmente. Claro. Entonces, al aquietar la mente, ¿cierto? En ese momento nosotros tenemos la capacidad de decir, yo tengo el control de mi vida. Y yo genero los pensamientos que yo quiero generar. Entonces, porque cuando la mente anda, genera muchos pensamientos y nosotros nos identificamos con esos pensamientos, por ejemplo, un pensamiento de ira, de celos, de rabia, de odio, nace ese pensamiento, ¿cierto? Y nosotros nos identificamos con él. Y la emoción que nace, obviamente, es la ira, el odio, la rabia, el celo. Y de hecho se mantiene. Claro, justamente, y se mantiene. No hay ese control de impulso, digamos. Ahora, ese pensamiento y esa emoción, ¿cierto? También generan descargas químicas en el cuerpo, ¿cierto? Y esas descargas químicas estresan las células,
¿cierto?, de nuestro cuerpo. O sea, en pocas palabras, deterioran nuestro cuerpo físico y al mismo tiempo se deteriora nuestro cuerpo emocional. Correcto. ¿Ya? La persona que medita, como tiene el control de su mente, viene el mismo pensamiento, ¿cierto?, pero lo observa. Y dice, ahí viene el odio. No. Pongamos nuestra atención en otras cosas más importantes, Claro. ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre una persona que no está acostumbrada a meditar y una persona que sí practica meditación. Que, digamos, tiene un efecto que pasa por todo, digamos, Claro. la parte también fisiológica, pero a su vez tiene mucho que ver con las emociones, como dicen. Tiene mucho que ver con la emoción. Y por eso uno ve a hacer los documentales, estos monjes que están tan tranquilos meditando y como que nada los altera. Que son felices. Claro, es porque practican constantemente. Entonces cuando vienen estos sentimientos, ya sea de ira, de egoísmo, de lo que sea, ellos son capaces de observarlo y decidir si se identifican con él o no. Claro. Cosa que no hace el occidental. Claro, que esto justamente viene de otra cultura también, Justamente. que nosotros estamos tratando de incorporar cada vez más. Uno está acostumbrado a reaccionar, ¿cierto? A reaccionar. Entonces, porque el cerebro es reaccionario. Entonces a mí me dicen algo que no me gusta, yo reacciono, me intento defender, ¿cierto? Estas personas, como ven los documentales, uno les dice algo, pero primero observan lo que van a decir, lo que van a pensar, y después hablan, pero tienen un filtro, ¿cierto? Entre comillas, que en el occidental no se da, porque no estamos acostumbrados como a llegar y a reaccionar por reacción. No actuamos por respuesta, actuamos por reacción. Es como al revés, ¿no? porque en el fondo, claro, es como tú dices, uno debería primero observar y luego accionar. Justamente. Y no al revés, digamos, que eso tiene mucho que ver con nuestra cultura. Después uno dice, lo dije sin pensar. Claro, Claro. perdón. Claro, No, ¿cierto? Claro, no, me parece bien. Yo creo que es importante ir vinculando estas cosas porque la misma inteligencia emocional, digamos, de lo que estamos también hablando, tiene que ver justamente con reconocer esas emociones Claro. y uno poder tomar una decisión al respecto y no actuar por un impulso que a veces me gobierne, digamos. Y eso tan pequeño como te di el ejemplo recién, es salud. Claro, es equilibrio. Es equilibrio, bienestar. es equilibrio, porque Digamos. está evitando un pensamiento que te va a traer consecuencias nefastas para tu momento, vas a estar todo el día dándole vuelta al asunto, ¿cierto? Claro. Va a generar estrés en tus células, ¿cierto? Y si eso lo haces todos los días, va deteriorando considerablemente, ¿cierto?, tu calidad de vida también en un momento, y después llega un momento que explotas. De Y todas que maneras. termina yendo a psicólogo, termina yendo a psiquiatra, ¿cierto? Termina yendo con muchos dolores de tipo al médico, pero todo nació ¿desde dónde? Desde no tener el control de mi mente. Claro, en el fondo un desequilibrio, digamos, Justamente. que influye mucho en nuestra vida. Y alguna postura, sabemos que también los mismos monjes budistas que tú señalabas tienen algunas posturas, algunas cosas como de base para practicar la meditación. ¿Eso cómo podríamos explicarle a las personas que no están viendo? Yo sé que hay una postura de manos en particular, que Claro. todo tiene un sentido, digamos, y que también la respiración, pero eso, no sé, en qué orden uno se dispone corporalmente, por ejemplo. Una de las cosas principales de la meditación, independiente cual sea, es la inamovilidad, no moverse. Ya, un aquietamiento, sí, una tranquilidad Claro, corporal. evitar el movimiento, Evitar el movimiento. ¿cierto? Porque, por ejemplo, tú estás meditando y de repente te pica algo así. Y eso es reacción, eso es actuar sin pensamiento. Uno está acostumbrado, o sea, Claro. ¿cierto? Entonces, claro, una persona está meditando y la persona que novicia está meditando y le pica. Y después se mueve, ¿cierto? Está todo el rato ahí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque actúa uno por reacción, ¿ya? Uno se va dando cuenta y cuando la persona lleva tiempo meditando, lleva tiempo, entonces la persona viene lo mismo, le pica la cabeza, pero ahora observa. Ya no actúa inmediatamente, ¿cierto? Puede que a los 30 segundos después suba la mano y se rasque igual. Pero esos 30 segundos, a comparado con la persona que reaccionó un segundo, claro. son los 30 segundos de oro que después lo lleva a práctica en la vida diaria antes de decir algo. Claro. La otra persona al segundo, la otra persona lo va a pensar 30 segundos antes de responder y esa respuesta puede ser la diferencia entre cómo va a tener su día. Perfecto.
Y en esta, disculpa, esta postura de aquietarnos, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con una postura de manos en particular? O tal vez podemos dejar nuestras manos sobre las piernas. Postura de manos, La mucha. espalda, claro. Ahora ¿qué posturas, por ejemplo? para nosotros acá occidentales que no estamos acostumbrados a quizá algunas posturas, ¿cierto? Lo ideal es una silla, ¿cierto? La espalda recta y las manos pueden ir en las rodillas sin ningún problema, con los hombros relajados. Cómodo. Con los pies paralelos al suelo, espalda recta. ¿Por qué espalda recta? Por nuestra respiración. ¿Ya? Para que el aire entre completamente en nuestra caja torácica, ¿cierto? En ninguna otra posición sino que sea esto. Y que circule, digamos. Que circule. Estamos en un estado... Aquí no vamos a hablar de un tema de energía en este momento ni de no. Aquí la forma básica en este momento para meditar y más sencilla esto, hablemos desde un tipo más fisiológico, hablemos de la respiración probablemente tal, para contribuir a la oxigenación del cuerpo y a la oxigenación del cerebro, ¿cierto? Para que no me quede dormido. Y estamos, claro, porque la idea es no quedarse dormido, No. ¿verdad? Que yo creo que a lo que estamos iniciando a veces nos pasa que las primeras veces uno se queda dormido. Lo más fatal es meditar acostado. No, eso sí, nunca funciona. Una posición Sí. cómoda y la respiración, digamos, es la clave para entrar en este estado, digamos. Claro. Bien de relajación. Sí. Bueno, vemos que tiene muchos beneficios. Yo creo que hoy en día también incluso la psicología ha reconocido, digamos, ciertos beneficios en algunas terapias, por ejemplo, de depresión o distintas cosas. Así que yo creo que la invitación justamente sería a que meditemos más o a que aprendamos más. ¿Tú podrías hacer alguna invitación, por ejemplo, para ustedes en su centro donde meditan? Yo creo que hay gente que nos está viendo que quizás quisiera participar. Ya. Bueno, gracias por la instancia primero. Y sí, la verdad es que existen varios tipos de meditación y bien variados. Y de hecho hoy en el centro Curamayama, ya donde el maestro Guillermo Aguirre, ahí también hacemos bastantes tipos de meditación, tanto con cuencos, meditación zen, que es como la meditación budista tradicional de la cual tú me estabas preguntando, ¿cierto? Se hace Reiki también, ¿cierto? Hay meditaciones con Reiki, encuentro. Entonces, para meditar, hay. Ya, esto está ubicado ahí en calle 21 Norte, 1536, que es la numeración, aquí en Santa Inés, Viña del Mar, y las personas se pueden acercar ahí a consultar para introducirse en la meditación. Ahora, con referente a lo mismo, todos los miércoles, o sea, mañana, sí, los que quieran mañana. Todos los miércoles a las 19 horas hay meditación zen. ¿Ya? Y eso no tiene, es solamente un aporte voluntario, lo que tenga la persona, la idea, y cuando la persona no sabe, llega por primera vez, se le hace una introducción sobre la meditación, sobre la postura de meditación y todo, así que para los que estén interesados en asistir, todos los miércoles a las 19 horas, estamos justamente en el Centro Curamayama. Muchas gracias, Yendo, y bueno, te agradezco tu participación en este programa, ya eres nuestro invitado frecuente. Y hemos compartido temas muy importantes como la meditación el día de hoy, así que queremos agradecerte y despedir con mucho amor en el corazón y hacer una invitación y como siempre mandar un mensaje desde el corazón a todos los que nos están viendo, a quienes hemos dedicado este programa de hoy con mucha energía positiva, así que te doy la palabra para que nos dejes un mensaje como siempre acostumbramos. Bueno, hoy día hablamos de meditación, yo voy a ser bien sincero. Hablamos de meditaciones ya y hablamos del 1% de lo que es la meditación. Claro. Porque la meditación, podríamos estar hablando todo el año de la meditación, esa es la verdad. Sí. Entonces, y yo lo que hicimos hoy en día lo intenté hacer de una forma muy didáctica y práctica para que toda persona lo pueda entender y lo pueda practicar. Ya no con términos muy profundos ni muy complicados, ya, pero la meditación, la historia y todo pero la persona que quiere investigar y es apasionante inclusive como la meditación llegó como ha sobrevivido hasta hoy en día. Y quiero decirle que la persona que al mismo tiempo que quiera meditar, que quiera introducirse, que pruebe, si no va a perder nada. A lo más va a estar sentado quizás media hora mirando al techo quizás y después va a saber ya qué fue lo que pasó aquí, a ver si me gustó o no me gustó, pero que experimente. Ya si alguna vez alguien lo invita a un taller, cualquiera sea, meditación, relajación, vaya, porque lo único que a lo más va a salir relajado del lugar. Claro, algo va a lograr, es algo siempre, positivo. nunca al revés. Por lo tanto, todo invitado a meditar donde puedan meditar, en cualquier parte de Chile, quizá nuestros amigos en Suecia que también estaban escuchando, por ¿cierto? supuesto. Si en Suecia tienen un lugar, también que vayan a meditar, ¿cierto?
Y todo, sí es importante buscar una buena guía para la meditación, ¿ya? Eso es todo. Bien, muchas gracias y bueno, a vivir la experiencia y nos vemos en el próximo programa.